Hola, hoy vamos a conversar sobre el proceso de evapotranspiración. Bienvenidos entonces a este experimento que vamos a hacer, en que la clase va a estar a disposición tuya y de tus compañeras y compañeros para que la revisen previo a la clase. El día lunes nos juntaremos a discutir sobre los conceptos que hemos trabajado en esta clase y también a trabajar algunos ejercicios y problemas de planteo que puedan ser de mayor utilidad para ustedes para entender los conceptos que están asociados a este gran módulo que se llama evapotranspiración. Como objetivo, yo me he planteado que ustedes sean capaces de reconocer la diferencia que hay entre una evapotranspiración real, que es la que efectivamente ocurre en los cultivos, lo que llamamos una evapotranspiración de referencia, y la evapotranspiración potencial o máxima que puede alcanzar un cultivo. Esperamos también que ustedes sean capaces de dominar procedimientos simples de cálculo que les permitan estimar una de estas variables, que es la evapotranspiración de referencia, y posteriormente aplicar el método de FAO para calcular la evapotranspiración potencial. La literatura clave para este módulo se encuentra en una publicación de FAO del año 1998 que se llama Evapotranspiración de los cultivos. Fue desarrollada por Richard Allen, Luis Pereira, Dick Price y Martin Smith y está disponible en el vínculo que ustedes encuentran al fin de esta lámina. Todos sabemos que el ciclo hidrológico tiene componentes fundamentales del movimiento del agua entre la atmósfera, la litosfera y la hidrósfera. Uno de aquellos que es más conocido corresponde al proceso de precipitación, ya sea en su forma líquida o en su forma sólida, y una unidad que nosotros terminamos de ver la clase anterior. En este momento quiero que nos centremos en el proceso de evapotranspiración que aparece enmarcado en el cuadro rojo y que corresponde a un fenómeno invisible, muchas veces continuo, del movimiento de agua desde la superficie de la Tierra, ya sea desde cuerpos de agua libre como lagos, lagunas, ríos y océanos, o bien desde la vegetación en los suelos, restituyendo el agua hacia la atmósfera y conservando este ciclo hidrológico. El concepto que usaremos nosotros en el curso de este módulo es el de evapotranspiración. Normalmente uno se refiere solamente al proceso del flujo de agua desde la superficie a la atmósfera como evaporación. Pero hemos logrado distinguir alguna parte que es más bien controlada por las superficies vegetales, que corresponde al proceso de transpiración, del flujo meramente físico desde superficie de suelo o desde cuerpos de agua, que corresponde al de evaporación. En los cultivos, en realidad, están ocurriendo simultáneamente, y esa es la razón por la cual nosotros le llamamos evapotranspiración. Por lo tanto, para nosotros la evapotranspiración es un proceso físico que permite que el agua sea retornada a la atmósfera. Está compuesto por dos subprocesos, uno de evaporación, que ocurre en superficies de agua, superficies vegetales o de suelo, y cuando me refiero a las superficies de vegetales, me refiero, por ejemplo, al agua que queda depositada sobre las hojas después de una lluvia y que libremente migra hacia la atmósfera. Por otro lado está el subproceso de transpiración, que implica que el agua ha sido absorbida a través del sistema radical, conducida por los haces vasculares y sea intercambiada a la atmósfera a través de los estomas. Esta lámina es muy interesante, porque lo que nos indica es que el proceso de evaporación corresponde a moléculas de agua que han logrado alcanzar una cierta velocidad y que sean capaces de escapar a todas las fuerzas que las mantienen cohesionadas. Nuestro concepto previo quizás es que pensamos que todas las moléculas de agua tienen la misma energía, en el fondo la misma temperatura, pero la verdad es que no es así. A distintas temperaturas ambiente van a existir algunas moléculas que tengan la suficiente velocidad de escape, mientras que aumentamos la temperatura, esta posibilidad de escape o de mayor aceleración de estas moléculas va a ser mayor. Fíjense cómo queda representado en esta lámina. La figura azul muestra la distribución de la energía
en función del número de moléculas para una temperatura T1, que podríamos decir que es inferior o más fría que la temperatura T2. En la temperatura T2 logramos que un mayor porcentaje de moléculas sean capaces de escapar a las fuerzas que las mantienen cohesionadas y por lo tanto lograr que haya una mayor tasa de evaporación. En la lámina anterior hemos hecho un experimento en el cual colocamos una tapa a este receptáculo y nos damos cuenta de que, tal como discutíamos cuando hablábamos de presión de vapor, que el número de moléculas que migra desde la fase líquida a la fase gaseosa es finito y que, por lo tanto, en este espacio se está alcanzando aquello que conocemos como la presión de vapor de saturación. Por lo tanto, cuando pensamos en el proceso de evaporación, tenemos que investigar si se cumplen 4 condiciones físicas previas. Una es que exista energía disponible para el cambio de fase. Vale decir, de que el cultivo o la superficie que está realizando el proceso de evaporación o transpiración sea capaz de acumular suficiente energía y que sea esta invertible en calor latente para el flujo de vapor. Segundo, y es una condición muy importante, tiene que haber agua en la superficie o en la zona radical. Muchas veces nosotros pensamos que las tasas de evaporación de los desiertos son muy altas. Y eso es correcto si y solo si existiese agua en la superficie y que fuese capaz de ser evaporada. El tercer elemento que es muy importante es que haya un gradiente de presión de vapor, algo que se conoce como el déficit de presión de vapor. Si ustedes piensan que una atmósfera tiene una condición de no saturada, la brecha que hay entre el punto actual y su nivel de saturación opera como una fuerza motriz que atrae moléculas de vapor. Cuanto más seco, cuanto menor sea la humedad relativa del aire, el déficit de presión de vapor, esta brecha entre lo que hay y el punto de saturación, va a ser mayor y por lo tanto el flujo de vapor, el flujo de evaporación o transpiración, va a tender a ser superior también. Finalmente, existe un elemento muy importante que facilita el transporte de moléculas de vapor y que corresponde al viento. En la medida que hay movimiento de masas de aire, viento sobre una superficie, es capaz de ser facilitado el proceso de evaporación. Se remueven las capas que se encuentran saturadas y más libremente comienza el flujo de vapor. Es por ello, por ejemplo, que ante condiciones de mayor ventosidad, aún con temperaturas más bajas, uno logra de que objetos que estaban húmedos se sequen, por ejemplo, la ropa, o que uno deba incrementar la tasa de riego en lugares que, aún siendo comparativamente un poco más templados o fríos, pero que se encuentran sumamente vestosos. Otro punto donde esto se verifica como algo importante es en la zona de la Patagonia o Punta Arenas. Si ustedes piensan, las tasas de evaporación allá, a pesar de ser una zona fría, son sumamente altas. Y es porque las velocidades del viento son muy altas también. Desde el punto de vista fisiológico, muchas veces se ha tratado de usar una analogía al flujo de agua entre el sistema raíz y la atmósfera con los circuitos eléctricos, en los cuales existe una diferencia medida como el potencial o la energía con la cual el agua se encuentra retenida en el suelo y el potencial o energía con la cual el agua es siendo demandada por la atmósfera. Esta diferencia de potencial, marcado por las siglas psi sub L y psi sub S, esta diferencia de potencial, como bien decía, representa la fuerza motriz para el flujo de vapor. Pero existen resistencias o impedimentos o dificultades al flujo de vapor y que están dados por las estructuras que tienen, por ejemplo, el sistema radical, por ejemplo, los haces vasculares y finalmente estomas y hojas. Tenemos que pensar entonces que cuando los estomas se cierran, producto de los déficits hídricos, equivalen a hacer las resistencias al intercambio entre la superficie del suelo y la atmósfera más grande y por lo tanto hacer más difícil el proceso de evaporación. Existen diferencias entre las especies que son muy significativas desde el punto de vista de consumo de agua. En esta tabla se muestra la variación que hay entre la
máxima tasa de evaporación para distintas especies de árboles. Vemos, por ejemplo, que Pinus radiata tiene una de las mayores tasas de consumo de agua, mientras que otras especies como Picea albis se encuentra casi a los niveles de la mitad. Comparen entonces ustedes Pinus radiata en torno a 350 kilos de agua por día, a lo que corresponde Picea albis en torno a 175. Para que tengan una idea, no aparece Eucalyptus globulus, pero otras géneros de la misma familia tienen tasas de evaporación que son del orden de más de 170, 180 kilos de agua por día. ¿De qué dependen las tasas de consumo? Dependen de muchos factores: de su altura, de su diámetro, de su índice de área foliar y de la cuán coriáceas o no coriáceas podrían ser las hojas, y por lo tanto cuán fácil es el intercambio que tienen a través de su cutícula y su superficie que tiene estomas. Mantengan en mente lo siguiente: muchas veces cuando hablemos de evaporación o hablemos incluso de precipitaciones, nos vamos a referir a alturas de agua. Decíamos cuando analizábamos las precipitaciones que los pluviógrafos o pluviómetros nos miden cuánto agua ha caído sobre una cierta superficie como una altura acumulada. Por ejemplo, la precipitación de las últimas 24 horas ha sido de 0.3 milímetros, o el acumulado anual de 350 milímetros, como podría ser el caso de Santiago. De la misma manera, nosotros utilizamos láminas de agua o alturas de agua para referirnos a las tasas de evaporación. El consumo de un cierto cultivo es, en condiciones máximas, por ejemplo, del orden de 6 o 7 milímetros por día. Cada una de ellas tiene una conversión, ya sea a volúmenes de agua por unidad de superficie por día o a energía. Veamos, 1 milímetro al día equivale a 10 metros cúbicos por día por hectárea. Vale decir que si un cultivo requiere 5 milímetros como tasa de transpiración y quisiéramos regar, debiésemos aplicar 5 por 10, 50 metros cúbicos por hectárea al día para lograr reemplazar la tasa de consumo. 1 milímetro de agua al día equivale también a un consumo de energía equivalente a 2,45 megajoules por metro cuadrado por día. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros analizábamos radiación neta, podíamos determinar la cantidad de energía disponible, ya sea para un flujo de calor sensible o, en nuestro caso, para un flujo de calor latente. Este 2,45 megajoules por metro cuadrado por día corresponde en el fondo a el calor latente de vaporización del agua. De la misma manera, esta tabla nos indica que si conociésemos cuántos metros cúbicos por día por hectárea son consumidos, podríamos convertirlo a láminas de agua o a energía consumida. Entonces conserven esta tabla como una manera útil de convertir unidades y de transformarlas convenientemente según los cálculos que sean necesarios. Entramos a una de las partes centrales de este curso. Quisiera que ustedes tomen un momento para reflexionar y entender la diferencia entre el concepto que llamamos evapotranspiración potencial, evapotranspiración de referencia y evapotranspiración real. La evapotranspiración potencial, en nuestro curso le vamos a llamar ETP o ETC, evapotranspiración de cultivo, es la evaporación o evapotranspiración desde una superficie vegetal, cualquiera ella esta sea, palto, nogal, alfalfa, pino, que ocurriría si es que no existiesen limitaciones de agua en el suelo. Vale decir, las raíces tienen pleno acceso al contenido de agua que está almacenado en los suelos y no hay impedimento alguno para que ésta fluya hacia la atmósfera. En esas condiciones, esta especie en particular expresaría su tasa de evapotranspiración como la máxima que le demanda la atmósfera en esas condiciones. Muchas veces, porque es difícil calcular la evapotranspiración potencial de cada cultivo en particular, que hemos tenido que recurrir a un concepto que se llama evapotranspiración de referencia. Vale decir, hemos elegido un cierto tipo de cultivo para que nos indique como referencia cuál es la demanda que tiene la atmósfera. Después, lo que haremos será multiplicar el valor de la evaporación de referencia
por un cierto coeficiente, que llamamos coeficiente de cultivo, y que me ayuda a transportar este valor ET0 a lo que conocemos como ETP, o evapotranspiración potencial del cultivo. Este gráfico está tomado del libro de la FAO. ¿Qué es lo que nos indica esta evapotranspiración de referencia? En que condiciones climáticas, tales como radiación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, que están operando en un cierto momento sobre un cultivo de referencia, que lo vamos a definir como un cultivo que sea bajo, denso, en activo crecimiento, tendrían un consumo de agua equivalente a esta evapotranspiración de referencia. Piensen que el cultivo de referencia es una pradera, aproximadamente de 10 o 12 centímetros de altura, un pasto, ¿verdad? Un césped que es homogéneo, que es verde y que está en activo crecimiento, y que sin limitaciones de agua tendría una evapotranspiración equivalente a ET0 frente a las condiciones climáticas que le están siendo impuestas por la atmósfera. Este concepto lo desarrolló Penman en el año 1956 y que fue una pequeña modificación de un concepto de otro climatólogo, Thorndike, que desarrolló en 1948 cuando hablaba de evapotranspiración potencial. Fundamentalmente, Penman dijo, necesitamos un único cultivo para poder comparar entre distintas localidades y para poder comparar entre distintas temporadas. No podemos decir que la atmósfera demanda 5 milímetros de agua por día si es que estamos trabajando con un palto versus si es que estamos trabajando con trigo. Necesitamos una especie de referencia, una especie que nos permita estandarizar las cosas, y para eso recurrimos a este palto. El concepto de evapotranspiración potencial o evapotranspiración de referencia es muy importante no solamente para determinar el consumo de agua y las necesidades de agua de los cultivos desde el punto de vista de riego. Muchas veces se ha utilizado como un elemento que permite hacer clasificaciones climáticas. Por ejemplo, la clasificación de las zonas áridas, drylands, es en función de la relación que hay entre la evapotranspiración de referencia o potencial y la precipitación que se registra en una cierta localidad. Sabemos que hay zonas que son hiperáridas, áridas, semiáridas o secas subhúmedas, dry subhumid tipo de clima, ¿verdad? Y vemos su distribución en el planeta como lo está mostrando esta figura. Fundamentalmente, por ejemplo, norte de Chile, la Patagonia Argentina, el suroeste de Estados Unidos, norte y sur de África, Australia, la parte central de Asia, es lo que conocemos como las zonas áridas del mundo y que están en función de la relación entre precipitación y evapotranspiración. Hablamos de evapotranspiración potencial, lo máximo que un cultivo en particular podría transpirar en las condiciones que están siendo sometidos sin limitaciones de agua. Hablamos de evapotranspiración de referencia, lo máximo que un pasto podría transpirar en condiciones de que no le faltase agua en el suelo. Pero lo que ocurre realmente es lo que llamamos la evapotranspiración real de un cultivo. ¿Por qué? Porque salvo contadas excepciones, salvo en aquellas situaciones en que manejamos de una manera muy acuciosa los riegos, lo común es que los cultivos experimenten cierto tipo de restricciones. Vean esta figura que está tomada desde el hemisferio norte. Como ustedes pueden ver, tenemos los meses ordenados de enero a diciembre, pero los meses de enero, febrero y diciembre corresponden a los meses fríos y probablemente más húmedos. Observen que esta curva representa los valores de precipitación mensual, con mayores valores en invierno y ciertamente menores valores en verano. ¿Qué es lo que graficamos? Graficamos en esta línea de cuadrados abiertos la evaporación potencial de este cultivo. ¿Cuánto es lo máximo que podría transpirar en estas condiciones? Y lo que observamos es que es ciertamente más baja en invierno y mucho mayor en verano, cuando tenemos la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de temperatura, por lo tanto mayor radiación neta, y probablemente mejores condiciones desde el punto de vista de déficit de presión de vapor. Sin embargo, lo que vemos es que la evaporación real es bastante distinta a la evapotranspiración potencial. De hecho, por efectos de que las precipitaciones van disminuyendo
y por lo tanto los contenidos de agua que hay en el suelo son cada vez menores porque se va agotando, es que en algún momento estas curvas se separan. Si ustedes observan, lo potencial sigue una trayectoria creciente en verano, mientras que lo real dice, mira, hacia primavera, pero después en el verano, por falta de agua, tenemos una restricción en la evapotranspiración. La misma figura, en distintas condiciones, nos dice que si las precipitaciones aumentasen, comparen por favor cuáles eran los valores de precipitación en la lámina anterior y los que observamos en este momento, si que ellas subiesen y se mantienen más constantes, la evapotranspiración real sube y por mucho mayor periodo de tiempo se mantiene casi igual a la evapotranspiración potencial. De todas formas, en esta figura se muestra que en pleno verano existe una brecha. La pregunta que les hago a ustedes, en estas condiciones y en particular en esta otra, ¿se justificará tener un sistema de riego para mantener este cultivo? ¿Son suficientes las precipitaciones para mantener las tasas de evaporación? ¿Por qué nos importa tanto que se mantengan los niveles de evapotranspiración real iguales a los niveles de evapotranspiración potencial? Conversemos de ese tipo de preguntas el día lunes, así que los espero a todas y todos sin falta. El contenido de agua en el suelo es un factor clave para determinar la evapotranspiración. En esta figura, que es un clásico de la literatura, se está graficando una función que corresponde a la relación que hay entre evapotranspiración real y evapotranspiración potencial. Ciertamente, el máximo valor que puede tomar es 1. Vale decir que la evaporación real es exactamente igual al máximo que puede transpirar ese cultivo. Y el mínimo que puede tomar es 0. Vale decir que frente a muy grandes limitaciones, muy poco contenido de agua en el suelo, tenemos 0 evapotranspiración real, no importando cuánto fuera la evapotranspiración potencial. Se sabe que existe una relación de carácter casi lineal, pero que muchas veces se asume como lineal, entre esta relación ETR-ETP y el contenido de agua de los suelos. De tal manera que lo que hacemos es, calculada la evapotranspiración potencial de un cultivo, podemos ajustarla por el contenido de agua que tienen los suelos para obtener la evapotranspiración real. La forma en que hacemos esto, es decir, la ETR corresponde a una función de teta por ETP, donde teta, o teta asterisco en este caso, es el nivel que llamamos efectivo de saturación y que se calcula como el contenido de agua que tiene el suelo en ese momento, expresado en forma volumétrica, metros cúbicos por metro cúbico, menos un contenido de agua residual, usualmente equivalente a 0.05 metros cúbicos por metro cúbico, y dividido por la diferencia que hay entre la porosidad total. La porosidad total de alguna forma me habla de cuál es el máximo contenido de agua que podría tener este suelo. Ustedes solo pueden llenar con agua un volumen de suelo hasta alcanzar la porosidad total. Más allá de ese punto, el suelo se encuentra saturado y no admite mayores condiciones de agua. Por lo tanto, como ustedes ven, este teta asterisco me habla a mí de una suerte de fracción o proporción de cuán seco se encuentra el suelo en una cierta condición. Si pensamos entonces, por ejemplo, que la evapotranspiración potencial es de 5 milímetros por día y que nuestro contenido de agua es equivalente a un nivel efectivo de saturación de un 50%, entonces la evapotranspiración real será 0.5 por 5 milímetros, equivalente a 2,5 milímetros por día. La evapotranspiración real es la única variable física que ocurre. Potencial y referencia son valores teóricos superiores bajo condiciones idealizadas. Por lo tanto, uno debe invertir muchos recursos y instrumental muy sofisticado como para estimar correctamente, a través de mediciones, los valores de evapotranspiración real. Si ustedes recuerdan, algunas sesiones anteriores discutimos lo que era el concepto del método de Bowen. Se los presenté simplemente aludiendo a que, dado que uno puede establecer que la radiación neta menos el flujo de calor en el suelo, menos el flujo de calor sensible, menos el flujo de calor latente es igual a 0,
Si uno conociese los valores de radiación neta y flujo de calor en el suelo, y además la razón que hay entre flujo de calor sensible y flujo de calor latente, denominada razón de Bowen, uno podría estimar la evapotranspiración por el método de Bowen. La pregunta que probablemente no nos hicimos en ese momento es cómo o con qué instrumento se puede medir esta razón. Y esta razón se mide por la vía de tener brazos con instrumento a dos alturas distintas, donde registramos la temperatura y la presión de vapor a dos alturas distintas. Como muestra esta figura, tenemos aquí una estación meteorológica que permite el cálculo de la razón de Bowen. Un panel solar es capaz de alimentar con energía. Si ustedes se fijan, hay una veleta y un anemómetro en la parte superior. Pero lo más importante de este aparato está al interior de estos dos brazos, donde hay un sensor de temperatura y un sensor de presión de vapor ubicados a dos alturas distintas, normalmente separados a más de 80 centímetros o 1 metro, que permite calcular esta diferencia, donde gamma representa una cosa que conocemos como la constante ciclométrica. Un segundo método para poder medir la evapotranspiración real se puede lograr a través de un procedimiento que se conoce como de eddy covariance, corresponde al inglés, y que constituye a la covarianza entre los torbellinos y ciertas propiedades meteorológicas. Las fotografías que aparecen en esta lámina corresponden a una torre de nuestro laboratorio que ha sido instalado en varios ambientes. Hemos hecho investigación sobre espinales y actualmente estamos trabajando en viñas. ¿En qué consiste este procedimiento de eddy covariance? Corresponde a una batería de instrumentos que están situados a una altura lo suficientemente grande como para independizarse de la superficie y que sean capaces de censar los intercambios que ocurren entre la vegetación y la atmósfera y que son facilitados por la turbulencia. Tenemos acá nuestra torre de eddy covariance, los paneles solares que permiten alimentarlo. El detalle, este corresponde al anemómetro sónico, que es capaz de medir la velocidad vertical del viento, no solamente la horizontal, y que además es capaz de censar la temperatura de estos pequeños paquetes de aire que están fluyendo verticalmente desde la superficie. Además, existen medidores de radiación solar, un medidor de radiación neta, un plato que permite estimar el flujo de calor en el suelo, unas sondas TDR para determinar el contenido de agua de los suelos, y además también existe un medidor de gases infrarrojos. ¿Cómo opera esto? Sabemos que en la medida que el viento atraviesa por una cierta superficie, se va a generar turbulencia. Esta turbulencia se puede expresar como pequeños remolinos que podrían facilitar de alguna forma la remoción de calor o de vapor. Y lo que está haciendo esta torre es, de manera instantánea, con mediciones con frecuencia del orden de 10 o 20 Hz, es capaz de ir identificando cuál era la cantidad de temperatura o cuánto es la cantidad de vapor que iba asociada a cada uno de estos torbellinos. Se basa en relaciones estadísticas y en la capacidad de ir registrando entonces en un almacenador de datos cuáles son las propiedades de estos torbellinos o eddies. Más en detalle, esto es una fotografía del mismo tipo de instrumento, pero instalado ahora sobre un bosque. Es necesario tener un sensor cuánto de la radiación fotosintéticamente activa, un piranómetro para la radiación solar, un radiómetro neto, el anemómetro sónico que es capaz de censar la velocidad del viento y este analizador de gases infrarrojos que es capaz de determinar el contenido de vapor que tienen los torbellinos. Ninguno de estos equipos es fácil de operar, ninguno de estos equipos, por desgracia, es barato. Estamos hablando de un instrumental que fácilmente puede alcanzar $50.000 de manera completa. Otra forma de medir realmente la evapotranspiración real corresponde al uso de lisímetros. Ustedes van a tener la posibilidad de conocer los lisímetros que hemos instalado en la estación experimental de Pirque, cuyas fotografías presento a continuación.
Básicamente, un lisímetro es un espacio confinado, como un gran macetero de cemento que hemos logrado enterrar en el suelo y sacar, como si fuese un sacabocado, de tal manera de conservar las propiedades físicas de ese suelo. Estos cilindros son instrumentados con sondas para medir temperatura, contenido volumétrico de agua, niveles de salinidad, tensión a la cual se encuentra retenida el agua. Y son dispuestos sobre ciertas fosas en los cuales hay un sistema de balanzas para ir calculando el cambio en el peso. Ustedes comprenderán que si un cierto volumen de suelo está instrumentado de esa cierta manera y después de un riego hay una pérdida constante de peso, esa pérdida de peso corresponde en el fondo al proceso de evaporación. Más lo vamos a discutir el día lunes o miércoles en nuestra visita a terreno, así que vayan preparados. Finalmente, otro instrumento que nos permitiría medir la evapotranspiración real corresponde a un cintilómetro. En esta fotografía aparece uno de los cintilómetros que es capaz de enviar un haz de energía y de alguna forma determinar las variaciones en el índice de refracción de la atmósfera que están asociados al flujo de calor sensible y el flujo de calor latente. Los cintilómetros operan con un emisor, que está en este caso, si ustedes se fijan, hay una mirilla y ubicado a 100 metros o incluso hasta 4 kilómetros de distancia se ubica el receptor. Es muy importante que se encuentren perfectamente alineados para que este haz de energía vea cuáles son las perturbaciones en la refracción de la atmósfera y que están asociados al flujo de calor sensible y flujo de calor latente. Muy sofisticado, muy útil cuando se trata de grandes superficies, nuevamente y por desgracia sumamente costosos. Por lo tanto, el proceso de medir la evapotranspiración real muchas veces está lejos del alcance de los agricultores, lejos del alcance de los ingenieros forestales o de los planificadores de territorio, porque no se cuentan con recursos para ir cuantificando en cada punto cuáles son las tasas de evapotranspiración. Entonces, ¿a qué recurrimos? Bueno, la verdad es que recurrimos a sistemas que nos permitan inferir de una manera indirecta las condiciones de evapotranspiración. Nuevamente recurrimos a este concepto de evapotranspiración de referencia. Y lo que hacemos es lo siguiente. Vuelvo atrás. Si logramos estimar por algún procedimiento cuál es la evapotranspiración de referencia y logramos también conocer cuál es la forma de transformar los valores de referencia a los de mi cultivo por la vía de un coeficiente de cultivo, voy a estimar al menos, no la evapotranspiración real del cultivo, pero el máximo consumo de agua. Eso es información relevante a la hora de la planificación del riego, puesto que, por ejemplo, uno podría determinar el tiempo de aplicación de una lámina de agua por riego que sea capaz de reponer el máximo consumo que tuvo ese cultivo entre 2 riegos consecutivos. Para estimar la evapotranspiración de referencia hay también métodos. No todos tienen la posibilidad de efectivamente colocar este césped y mantenerlo en condiciones bien regadas para determinar su valor. Así que muchas veces se recurre a lo que se conoce como la evaporación de bandeja. Y la bandeja, la veremos también el día lunes en la salida de terreno, o miércoles, corresponde a un cilindro de metal que está lleno con agua. Agua que se encuentra, como llamamos, en condiciones de agua libre, con la mínima energía a la cual se encuentra retenida y por lo tanto es expuesta a las máximas tasas de evaporación posibles. Es lo mismo que ustedes observarían a lo mejor en una piscina, ¿verdad? Ese consumo de agua permanente por la atmósfera. Existen 2 tipos de bandejas, clase A y clase B, y lo que hacemos es decir, la evapotranspiración de referencia, T0, es igual a la evaporación de bandeja por un coeficiente de bandeja, K sub P, que está debidamente tabulado. En esta figura les muestro las diferencias entre la clase A y clase B. Esta es la bandeja de evaporación, está medida desde la vista es desde el lado, digamos, y lo que tiene el clase A es que está rodeada de un cultivo como un cierto pasto, exactamente en las condiciones que se encuentra en la estación meteorológica de Pittsburgh.
La bandeja de clase B, por el contrario, lo que se busca es mantener un fetch, un aislamiento, con una superficie totalmente seca de suelo descubierto, sin vegetación, para que no tenga una influencia sobre las condiciones de la bandeja de palma. No siempre contamos con evaporación de bandeja, así como no siempre contamos con instrumental para medir la evapotranspiración real. Y por lo tanto lo que recurrimos es a cierto tipo de ecuaciones empíricas para estimar la evapotranspiración de referencia. Una de ellas es la ecuación conocida como la de Priestley y Taylor, donde, conocida la radiación neta dividido por el flujo, por el calor latente y vaporización, y conocido estas constantes delta y gamma, uno es capaz de conocer cuál es el valor de evapotranspiración de referencia. Una mejor ecuación es la que nos provee Penman para estimar la evaporación de referencia, en la cual nuevamente tenemos la radiación neta y las mismas variables delta y gamma, pero también existe un componente de déficit de presión de vapor, diferencia en el fondo entre presión de vapor de saturación y presión de vapor real, y una función de la velocidad del viento. La ecuación más importante para determinar la evapotranspiración la constituye la ecuación conocida como de Penman-Monteith. ¿Por qué es la más importante? Porque es aquella que combina la mayor cantidad de variables climáticas de manera coherente, y además Monteith tiene la genialidad de incorporar la resistencia de los cultivos, este impedimento que podrían tener en función de su cierre o apertura estomática, como un elemento adicional para estimarla. Veamos cada uno de los componentes en detalle y los invito a que ustedes piensen cuál será el efecto de cambios en esta variable sobre la tasa de evapotranspiración. Delta corresponde a la tasa de cambio de la presión de vapor sobre el cambio en temperatura y está medida en kilopascales por grado Celsius. Rn es lo que nosotros conocemos como radiación neta y que ustedes ya saben cómo calcular. G es el flujo de calor en el suelo, expresado también en megajoules por metro cuadrado por día. Rho es la densidad del aire, que ustedes también conocen y que saben cómo determinar. C sub P, como veíamos anteriormente, es el calor específico del aire a presión constante. E sub S y E corresponden respectivamente a las presiones de vapor de saturación y presión de vapor real del aire, y que están medidas en kilopascales. R sub H corresponde a la resistencia aerodinámica al flujo de calor sensible. Gamma es la constante ciclométrica. RC es la resistencia de la cubierta vegetal, expresada también en segundos por metro, y lambda, o L en otros casos, es el calor latente de vaporización. Un número muy importante de variables, ¿cierto? Y no todas muy fáciles de procesar o de conocer. Para simplificar las cosas, el método de FAO, que está en la literatura que yo les sugiero, les presenta una ecuación donde cierto tipo de variables ya se encuentran debidamente procesadas y se aplica única y exclusivamente para calcular la evapotranspiración de referencia. La ecuación de Penman-Monteith queda bastante más simple y nos dice, depende de este valor delta, podremos discutir en la sesión de la clase cómo se calcula, de la radiación neta, del flujo de calor en el suelo, y además de la velocidad del viento 2 metros y el déficit de presión de vapor. Si conocemos esas 4 o 5 variables junto con la temperatura, vamos a ser capaces de determinar cuál es el efecto de las condiciones ambientales sobre un pasto y, posteriormente, sobre la evaporación potencial de un cultivo. Para llegar finalmente a la evapotranspiración potencial, lo que hacemos es lo siguiente. Conocido ET0 por el método de bandeja o por el método de algunas de las ecuaciones que hemos presentado, y lo multiplicamos por un valor que denominamos coeficiente de cultivo. Esto me determina a mí cuál es la evaporación o evapotranspiración potencial de este cultivo. Por ejemplo, el cultivo del maíz tiene un coeficiente de cultivo de 1,1 en su pleno apogeo o máximo desarrollo foliar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el maíz, en comparación al pasto, es capaz de evapotranspirar un 10% más de lo que hace este pasto.
y por lo tanto su valor potencial de cultivo será aquello que nos entregue T0 multiplicado por 1,1. Se dan cuenta entonces que este Kc no es necesariamente un valor constante. Lo más probable es que a inicios del desarrollo este sea un valor muy pequeño, 0,3, 0,5, que conforme se desarrolle su área foliar, este crezca hasta un máximo valor, 1,1, 1,2, 0,8, depende del cultivo que estemos hablando. Y que si hay un proceso de senescencia o de envejecimiento y pérdida de hoja, lo más probable es que a posteriori este disminuya. De alguna forma, este coeficiente de cultivo sigue la misma forma que tiene el índice de área foliar. Y vamos a darnos cuenta que en el método de FAO se nos presenta coeficientes de cultivo válidos para una fase inicial, normalmente más bajo, válidas para el desarrollo del cultivo, para la mitad de la estación, cuando tenemos el máximo desarrollo de área foliar, y para el proceso de decaimiento o senescencia. Normalmente lo que hacemos es ir aplicándolo como valores para cada uno de los periodos. Pueden venir tabulados. Por ejemplo, el cultivo de alfalfa en la fase inicial tiene un coeficiente de cultivo 0,3 o 0,4. A mediados del periodo varía entre 1 y 1,05. Hacia el periodo de recolección puede mantenerse 1,05 hasta 1,2. Quiere decir que la alfalfa no tiene un periodo de senescencia. Compárenlo con el caso del tomate. 0,3, 0,4 inicial, 1,05, 1,25 en mediados de periodo. Hacia el fin de periodo, que podría ser el momento de madurez fisiológica y cosecha, 0,8, 0,95, y después, hacia el término de su periodo de crecimiento, tiene un decaimiento por senescencia. El valor ETP de este cultivo, su evaporación potencial, corresponde a la evaporación de referencia por el coeficiente de cultivo. Ya estamos llegando al final de esta sesión de hoy. Espero que haya sido provechoso. Los invito a que ustedes vuelvan a verla, que anoten sus preguntas y que tengamos una discusión lo más fructífera el próximo lunes y próximo miércoles en nuestra sesión del curso. Nos vemos.